Muy buenos días. Este es mi comentario del Evangelio de San Juan, el capítulo 19. Pilato toma a Jesús y lo manda a azotar. Después sale y le dice a la multitud: lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Sin embargo, los principales sacerdotes le gritaron: crucifícalo. Y Pilato, resistiéndose a la presión, les dijo: ustedes lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. La razón que los judíos tenían para crucificar a Jesús es porque él aseguró ser hijo de Dios. En el Éxodo 4, 22, 23 dice así: Israel es mi hijo y mi primogénito. Y en 2 de Samuel 7, 14 dice: yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Entonces los judíos sabían que cualquier descendiente de Israel era hijo de Dios, y según ellos la razón por la que estaba mandando crucificar a Jesús era porque se llamaba a sí mismo hijo de Dios, una contradicción a lo que ellos mismos creían, pues eran estudiosos de las Escrituras. Pilato, por su parte, procuraba soltar a Jesús y le dijo: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Pero esperaba que Jesús le ayudara, porque no podía ejercer esa autoridad por miedo a la multitud. Y esta parte a mí me avergüenza mucho, porque yo pienso cuántas veces he necesitado la ayuda de Jesús, pero sintiéndome con autoridad por encima de él. Veo aquí cómo Pilato quería su ayuda también, y peleaba en su interior por hacer lo correcto, y buscaba afanosamente zafarse de esa responsabilidad, y esperaba que Jesús le diera una respuesta para que lo pudiera soltar. Sin embargo, Jesús le dijo que en realidad no tendría ninguna autoridad sobre él si Dios no se lo hubiese dado. Esto me hace entender que cuando le pido ayuda a Jesús, tiene que ser con humildad. Quizás Dios me haya dado alguna autoridad sobre personas o situaciones, y para cumplir con mis responsabilidades debidamente, yo tengo que reconocer que sin Él no podría ejercer esa autoridad. Recuerdo en algún momento de mi vida estar orando continuamente por cosas que yo esperaba que pasaran forzosamente, agarrándome de escrituras tales como: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. Y después de un tiempo me di cuenta de que yo quería torcerle el brazo a Dios, porque incluso ayunaba constantemente porque esas cosas pasaran. Y puedo ver que yo me sentía con esa autoridad sobre Jesús para que Él cumpliera con su palabra y me diera todas las cosas que yo le estaba pidiendo. Esto me hace pensar en la ceguera tan grande y la impotencia por no poder obtener lo que yo deseaba, a pesar de tener esa cierta autoridad. Esto me recuerda a Santiago 4, del 3 al 5. Dice: y cuando piden, no reciben porque lo piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que ha de morar en nosotros? Pilato no recibió la ayuda de Jesús para poder zafarse de sus responsabilidades. Termina prefiriendo la amistad con el mundo, accediendo a la presión de los sacerdotes y la multitud que le exigían crucificar a Jesús. Y esa autoridad que le mencionó en realidad estuvo subordinada a la presión del mundo. Y por miedo a quedar mal con ellos, fue parte de un crimen. Pero dejó en claro cuál fue la razón por la que Jesús fue crucificado cuando escribió un letrero que puso en la cruz que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Y aunque esto no les gustó a los sacerdotes, Pilato les dijo: lo que estaba escrito, escrito se quedaría, y es así como se quedó. Jesús, en medio del sufrimiento, encargó a su madre al discípulo que más amaba. A pesar de lo que estaba pasando, sintió compasión de quienes en este mundo llegó a amar muchísimo. Colgado de la cruz, después de haber tomado vinagre, dijo: consumado está, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Después de esto, José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especias aromáticas, como es costumbre, y lo llevaron al huerto donde había un sepulcro nuevo, y allí pusieron a Jesús. Juan
no nos da una descripción minuciosa de la crucifixión. Solo hizo mencionar el lugar y dio muy pocos detalles al respecto. Pero habla de José y de Nicodemo. Estos son dos hombres que fueron los que tocaron el cuerpo de Jesús. Ellos eran hombres eminentes. José era un hombre rico y Nicodemo el que había venido a visitar a Jesús de noche. Los dos eran discípulos secretos y ahora por primera vez se identificaron abiertamente. En el versículo 39 dice que Nicodemo vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces él y José tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en las telas de lino con las especias aromáticas, como era costumbre de sepultar entre los judíos en el siglo I. Estas eran especies tradicionales para el entierro. La cantidad fue bastante extravagante, pero muchos han visto este entierro de Jesús como el entierro de un rey. Y lo que puedo ver en todo este capítulo es que ya sea en forma de burla, de acusación o de duda, es que a Jesús se le reconoce como todo un rey. Los soldados le pusieron a Jesús una corona de espinas y lo llamaron el rey de los judíos. Pilato colocó en la cruz Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, no importando lo que los sacerdotes pensaban, porque así quedó escrito. Y Jesús fue embalsamado como todo un rey y puesto en una sepultura nueva, y en todo momento fue reconocido como el rey de los judíos. Pues ese es mi comentario. Muchas gracias y que tengan un bonito día.